Antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero empezar por contarte esta historia que me ocurrió hace algunos años porque me parece que tiene mucha relación con el tema que expondré a continuación. Mi mujer y yo hicimos juntos el Camino de Santiago y quienes alguna vez lo hayan recorrido sabrán que el camino tiene algo muy especial. Personas que no se conocen de nada comienzan hablando de las ampollas, del peso de la mochila o de cuánto falta para llegar al siguiente pueblo y casi sin darte cuenta terminan contándose la vida. Durante una de aquellas etapas conocimos a una chica. Comenzamos con las preguntas habituales, que qué tal llevaba el camino, cómo lo lleva, desde dónde había empezado, si viaja sola. Y poco a poco, mientras avanzábamos, la conversación fue entrando en un terreno mucho más personal. Hablamos de nuestros trabajos, de nuestras familias y de las circunstancias que nos habían llevado hasta allí. Yo le conté que mi mujer y yo teníamos un gimnasio y que, además, desde hacía años dedicaba buena parte de mi tiempo libre a estudiar la relación entre la mente y el cuerpo. Le expliqué que estaba escribiendo un libro sobre todo aquello. No sabía si llegaría a publicarlo algún día, pero quería dejarlo como legado a mis hijos. Una forma de transmitirles lo que había aprendido acerca del dolor, el miedo, las emociones y el modo en que nuestra historia puede expresarse a través del organismo. En cuanto se lo conté, aquella chica me respondió que ella cree completamente en esa relación. De hecho, me dijo que pensaba que en ese mismo momento su cuerpo estaba haciendo algo así. Entonces, nos habló de su antigua pareja. Durante aquella relación había sido tratada con desprecio, con malas formas y con una constante falta de consideración. Había sido denigrada, desautorizada y herida emocionalmente por una persona con la que, en teoría, debería haberse sentido querida y protegida. La relación ya había terminado. Aquella persona ya no formaba parte de su vida. Sin embargo, algo parecía haber permanecido dentro de ella. Nos contó que desde entonces no podía mantener relaciones sexuales con nadie. Cuando intentaba practicar la penetración, la musculatura de su suelo pélvico se contraía involuntariamente. Era como si su cuerpo se cerrase. Por mucho que ella quisiera relajarse, por mucho que racionalmente supiera que aquella nueva persona no representaba ningún peligro, su organismo reaccionaba por su cuenta y hacía que la penetración resultara imposible. Lo que describía tiene un nombre: vaginismo. Pero más allá del diagnóstico, su relato encerraba una pregunta profundamente humana. ¿Qué sucede cuando una relación íntima, que debería ser un lugar de cuidado y seguridad, se convierte durante demasiado tiempo en un espacio de humillación y amenaza? No podemos afirmar que aquella experiencia fuera la única causa de su problema. En síntomas como este, siempre deben valorarse posibles factores físicos, ginecológicos y musculares. Sin embargo, en su vivencia parecía existir una asociación difícil de ignorar. Su mente sabía que aquella relación había terminado, pero su cuerpo todavía permanecía en ella. No era una decisión consciente. Ella no estaba rechazando voluntariamente el contacto ni eligiendo tensarse. Era una respuesta automática de protección, como si su sistema nervioso hubiese asociado intimidad con peligro y ante la posibilidad de una nueva penetración activase una defensa. Por aquí no volverán a hacerme daño. El peligro era algo que ya pertenecía al pasado, pero la protección continuaba actuando en el presente. Y aquel día, caminando hacia Santiago, comprendí una vez más que algunas experiencias no solo quedan guardadas en nuestros recuerdos, también pueden permanecer en nuestra forma de respirar, de movernos, de tensarnos, de anticipar el peligro y de permitir o impedir que alguien vuelva a acercarse. A veces la mente dice ya ha pasado, pero el cuerpo todavía responde no estoy a salvo. Y dicho esto, vamos con el tema que nos concierne hoy, la endometriosis. Hace poco estaba viendo un vídeo del Dr. Howard Schubiner, uno de los médicos que ha continuado desarrollando
concepto iniciado por el doctor John Sarno acerca de cómo podemos desaprender el dolor. Y hay algo que suelo hacer siempre que veo este tipo de vídeos, y es leer los comentarios. Me encanta hacerlo porque muchas veces entre las palabras de personas anónimas aparecen historias, experiencias y pequeños testimonios que enseñan tanto como el propio vídeo. Y es que no me interesa escuchar únicamente a médicos, terapeutas o personas que trabajan profesionalmente con este método. También me interesa escuchar a quienes lo han vivido en su propio cuerpo, a quienes han observado cambios inesperados y a quienes intentan comprender qué relación puede existir entre el dolor, el miedo, el estrés y la vida que estamos atravesando. Y entre todos aquellos comentarios encontré uno que me llamó especialmente la atención, que decía lo siguiente: Mi sobrina tiene imágenes. Sabemos lo grave que es su endometriosis. Estuvo en 2 relaciones terribles seguidas. Estaba doblada de dolor y con un dolor insoportable todos los días. Pero el universo hace lo que hace e intervino y la llevó a un nuevo estado. Aquí con estado se refiere a un estado geográfico, un lugar, no un estado emocional. A una nueva vida, a un nuevo trabajo como maestra de jardín de infantes y terminó conociendo a un grupo maravilloso de amigos y a un hombre maravilloso a través de su nuevo trabajo y su nueva vida. Y lo juro por mi propia vida, no ha tenido ni un solo brote desde que está en Florida. De hecho, ahora está comprometida y está hablando de tener un bebé después de casarse. Literalmente, hace 2 años estábamos programando una cirugía para extirparle todo porque no podía funcionar día a día. No hicieron nada por su endometriosis. No tuvo seguro médico durante 1 año cuando se mudó a Florida. Y está bien. El estrés puede hacer que tu cuerpo se retuerza de dolor. Esta historia no demuestra que la endometriosis fuese imaginaria ni que el estrés la causara. Demuestra que una enfermedad real puede producir un dolor profundamente influido por el contexto vital, la sensación de amenaza, el miedo y el estado del sistema nervioso. Y repito esto, demuestra que una enfermedad real puede producir un dolor profundamente influido por el contexto vital. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria real, en la que aparece tejido similar al endometrio fuera del útero. Puede provocar dolor pélvico intenso, menstruaciones dolorosas, problemas intestinales o urinarios e infertilidad. Por tanto, no sería correcto reducirla a todo era estrés, ni sugerir que cualquier mujer debería abandonar su seguimiento ginecológico. No es lo que pretendo hacer en este vídeo. Sin embargo, el comentario encierra una enseñanza enorme. Tener lesiones visibles no significa que esas lesiones expliquen de forma directa, exclusiva y proporcional todo el dolor que una persona experimenta. Y llegados hasta aquí, quiero hacerte una gran pregunta. ¿Cómo es posible que una mujer con endometriosis considerada grave, con imágenes médicas que mostraban lesiones reales y con una propuesta de cirugía encima de la mesa, cambie de vida, salga de 2 relaciones terribles y deje de tener brotes sin que nadie haya eliminado aquellas lesiones? Pero bueno, déjame aclarar que no conocemos toda su historia clínica. No sabemos si las lesiones cambiaron, si la enfermedad permanece exactamente igual o si volverá a presentar síntomas. Este es el testimonio de un familiar, no un estudio médico. Pero incluso con todas esas precauciones hay algo que merece nuestra atención. Su cuerpo seguía teniendo una historia biológica. Quiero decir que la enfermedad podía seguir existiendo, pero su experiencia de dolor cambió radicalmente cuando cambió su experiencia de vida. Y es que este pequeño comentario nos deja unas enseñanzas muy valiosas. La primera enseñanza que nos deja este testimonio es que una resonancia, una ecografía o una laparoscopia pueden mostrar alteraciones reales en los tejidos, pero una imagen no puede medir directamente cuánto le dolerá algo a una persona. La imagen nos habla del estado de los tejidos. Por otra parte, el dolor nos habla de la valoración que hace todo el organismo sobre el peligro.
Ambas cosas están relacionadas, pero no son idénticas. En la endometriosis, el dolor puede comenzar por las propias lesiones y la inflamación. Pero con el tiempo, el sistema nervioso puede volverse demasiado sensible y reaccionar con mucho dolor ante cambios o molestias cada vez más pequeñas en el cuerpo. Y esto no quiere decir que el dolor sea psicológico ni imaginario. Lo que quiere decir es que todo dolor es una experiencia construida por el cerebro y el sistema nervioso. Todo esto a partir de la información que recibe de los tejidos, pero también de nuestro estado emocional y de la situación que estamos viviendo. Podemos tener una alteración pequeña y un dolor enorme, y también podemos tener alteraciones importantes y sentir poco dolor. Esto no invalida ni la lesión ni el sufrimiento. Lo que invalida es la idea simplista de que más lesión siempre equivale a más dolor. Yo tengo un amigo, y sí, reconozco que siempre hablo de casos cercanos, pero conozco a mucha gente y por mi profesión escucho continuamente historias de lesiones y dolor. Bueno, un amigo mío tuvo que operarse de la espalda por una protusión mínima en la L5-S1. En la imagen parecía una alteración pequeña. De hecho, el propio neurocirujano estaba muy sorprendido de que una lesión tan pequeña pudiera provocarle un dolor tan incapacitante. Sin embargo, mi amigo estaba completamente roto de dolor, con molestias intensísimas en la espalda y en la pierna, hasta el punto de que apenas podía caminar. Por tanto, el tamaño de una lesión no siempre determina la intensidad del sufrimiento. Volviendo al comentario de este vídeo. La familia conocía las imágenes y sabía que la endometriosis era grave. Eso probablemente los lleva a una conclusión perfectamente comprensible. Mientras esas lesiones sigan ahí, ella tendrá necesariamente que sufrir. Pero la evolución de esta mujer rompió la lógica, y no necesariamente porque la enfermedad hubiese desaparecido, sino porque aquellas lesiones dejaron de estar acompañadas por la misma situación vital. Las relaciones terribles, un profundo malestar emocional y una vida que quizá su cuerpo estaba viviendo como una amenaza constante. Quizás su cuerpo seguía teniendo endometriosis. Lo que dejó de tener fue un cerebro viviendo en guerra permanente debido a una situación determinada. La segunda enseñanza que podemos extraer de este testimonio es que lo que vivimos también influye en cómo funciona nuestro cuerpo. Las relaciones, el miedo, el estrés, la soledad o la sensación de estar atrapados no se quedan fuera del organismo. Pueden modificar el sueño, la tensión muscular, la respuesta inmunitaria, la inflamación y la manera en que percibimos el dolor. Fíjate, el comentario menciona dos relaciones terribles consecutivas. Después, esta mujer se traslada a otro lugar, empieza una nueva vida, encuentra un trabajo satisfactorio, conoce a un maravilloso grupo de amigos, inicia una relación segura y comienza a imaginar un futuro ilusionante. Esto no permite afirmar que aquellas relaciones fueran la causa de su endometriosis. Sería demasiado simplista y no tenemos información para asegurarlo. Pero sí nos permite formular una pregunta importante. ¿Qué ocurre en un organismo que vive durante años sintiéndose atrapado, amenazado, impotente o sin salida? Es decir, ¿qué sucede cuando el cuerpo vive durante demasiado tiempo bajo una sensación de amenaza constante? El estrés prolongado puede hacer que el organismo viva como si el peligro nunca terminara. El cuerpo no funciona separado de lo que vivimos. Una relación dañina, el miedo, la soledad, la sensación de estar atrapados o la falta de seguridad pueden influir en nuestro organismo y en la forma en la que sentimos el dolor. Cuando aquella mujer se muda, no cambió solamente de domicilio, cambiaron muchas de las señales que su cerebro podía estar asegurando. Cuando aquella mujer se trasladó a Florida, no cambió solamente de domicilio, cambiaron muchas de las señales que su cerebro podía estar utilizando para responder a una pregunta fundamental. ¿Estoy segura
o sigo en peligro. Quizá no mejoró simplemente porque se mudara de ciudad. Quizá mejoró porque dejó atrás la vida y las relaciones que mantenían a su cuerpo en tensión constante. No fue únicamente el clima de Florida, el nuevo trabajo o el hecho de conocer a un hombre. Probablemente fue la suma de muchas experiencias. Salir de las relaciones destructivas, recuperar su autonomía, encontrar un propósito, sentirse integrada en un grupo, experimentar afecto y seguridad, construir una identidad diferente, dejar de verse como una mujer enferma y atrapada y volver a imaginar un futuro ilusionante. Esto no significa que para mejorar haya que mudarse a Florida, ¿vale? Encontrar pareja ni encontrar un empleo. Significa que nuestro cerebro no evalúa únicamente el estado de los tejidos, también evalúa nuestra vida y nuestra circunstancia. Por eso la pregunta terapéutica no debería ser solamente ¿qué está sucediendo en tu pelvis? También podríamos preguntar ¿qué estaba sucediendo en tu vida cuando el dolor se hizo insoportable? ¿Qué experimenta tu cuerpo cada día? ¿Amenaza, sometimiento y desesperanza? ¿O seguridad, pertenencia, libertad y la sensación de ser querida? La tercera enseñanza encaja muy bien con el modelo del Dr. Sarno sin necesidad de negar la existencia de la enfermedad. Una lesión puede iniciar el dolor para proteger la zona, pero después de meses o años sufriendo, el sistema nervioso puede aprender a seguir produciendo ese dolor con demasiada facilidad. Puede amplificarlo o mantenerlo, incluso cuando el estado de los tejidos no explica por sí solo toda la intensidad del sufrimiento. El director de la orquesta y el público se han ido, pero la orquesta continúa tocando, sería una buena analogía. Las lesiones de la endometriosis pueden producir inflamación e irritar los nervios. Pero cuando el dolor se repite durante mucho tiempo, el sistema nervioso también puede volverse más sensible y aprender a reaccionar ante determinadas situaciones. Aquí podemos traer a colación el famoso experimento del perro de Pavlov. Cada vez que sonaba una campana, al perro le daban comida. Con el tiempo, acabó salivando solo con escuchar la campana porque había aprendido a relacionar aquel sonido con la llegada de la comida. Algo parecido puede suceder con el dolor. En el caso de la mujer del comentario, su cerebro pudo haber aprendido asociaciones como estas. Menstruación igual a peligro. Movimiento igual a daño. Relaciones sexuales igual a dolor. Sensación abdominal igual a brote. Estrés igual a recaída. Cualquier punzada vendría a ser que la enfermedad está avanzando. Esto no significa que el dolor sea imaginario, repito, significa que el sistema nervioso ha aprendido a anticiparlo y a responder con dolor incluso antes de que exista un daño nuevo. El cuerpo aprende y, como diría el neurólogo Arturo Goicoechea, el dolor se aprende. El cerebro establece asociaciones y, del mismo modo que puede aprender una respuesta de dolor, en algunos casos también puede desaprenderla cuando comienza a recibir nuevas señales de seguridad. Por eso, incluso después de tratar lesiones, algunas mujeres pueden continuar sufriendo, mientras que otras experimentan grandes cambios en sus síntomas sin que exista una modificación anatómica que explique por completo esa mejoría. Que vuelva el dolor después de algunas cirugías muestra que el problema no siempre queda resuelto retirando tejido. A veces se ha tratado la lesión, pero el sistema nervioso continúa interpretando determinadas sensaciones como peligrosas. La cuarta enseñanza es que sentirse mejor no demuestra que nunca hubiera habido una enfermedad real. Que esta mujer esté bien actualmente no significa que antes exagerara. Tampoco significa que las imágenes fueran falsas ni que los médicos se hubieran inventado las lesiones. Significa que el dolor es mucho más complejo que una fotografía de los tejidos. Y aquí debemos evitar dos extremos. El primero sería afirmar que si tienes lesiones, necesariamente tendrás que sufrir siempre. Y el segundo es que si mejoras cuando cambias de vida, significa que nunca has tenido una enfermedad real. Ambas conclusiones son reduccionistas.
La idea más completa sería esta. Había enfermedad, había dolor, pero había una vida que podía amplificar ese dolor. Al cambiar su vida, quizá no eliminó por completo la enfermedad, pero sí cambió el contexto en el que su cuerpo la estaba viviendo. Y aquí otra idea importante. Vivir en un estado de mayor seguridad no significa simplemente pensar positivamente. No se trata de repetir frases bonitas mientras una persona continúa sometida a una situación destructiva. No se trata de mirarse al espejo y decirse que todo va bien, cuando en realidad su vida sigue siendo una cárcel. A veces hablamos de calmar el sistema nervioso como si bastara con respirar profundamente durante 5 minutos, pero quizá el sistema nervioso no necesita únicamente una técnica de relajación. Quizá necesita que abandonemos una relación dañina, que pongamos un límite, que pidamos ayuda, que recuperemos nuestra autonomía o que construyamos una vida que no se sienta como una condena. Esta mujer no se limitó a meditar ni a pensar de otra manera. Según el comentario, cambió su realidad. Y esto me parece fundamental. No siempre tenemos que enseñarle al cuerpo que está seguro dentro de un incendio. A veces también tenemos que salir del incendio. Y la quinta y última enseñanza es que no debemos convertir la recuperación de esta mujer en una acusación contra todas las demás. Esta historia no puede utilizarse para decirle a otra mujer: tú continúas con dolor porque no has trabajado tus emociones, porque no abandonas a tu pareja, porque no sabes relajarte o porque no piensas en la manera adecuada. Eso sería cruel y además sería falso. El enfoque mente-cuerpo no pretende enfrentarse a la medicina ni sustituirla. Pretende ampliar nuestra mirada. No se trata de tener que elegir entre la ginecología y el sistema nervioso. No se trata de decidir si el dolor es físico o emocional. Esa división no refleja la complejidad de una persona. Se trata de comprender que existe una mujer completa con órganos, hormonas, nervios y lesiones, pero también con relaciones, recuerdos, temores, necesidades, conflictos y una vida. Y quizá esa sea la gran enseñanza que nos deja este comentario. Una imagen médica puede mostrarnos una parte de lo que está sucediendo en el cuerpo, pero nunca podrá mostrarnos por completo la historia de la persona que está sufriendo. Y para acabar, hace apenas 2 años, aquella familia estaba organizando una cirugía para extirparlo todo. La joven apenas podía hacer una vida normal, vivía doblada de dolor con unas imágenes médicas que parecían dictar su futuro. Después se marchó, deja atrás sus relaciones terribles, nueva vida, trabajo nuevo, le gusta, amigos, conoce a un hombre y se volvió a imaginar un futuro. Hoy está comprometida y habla de casarse y de tener un hijo. Y su familiar afirma algo desconcertante. Desde que se mudó a Florida no ha vuelto a tener ni un solo brote. ¿Qué cambió? ¿Desaparecieron las lesiones o desapareció aquella sensación de estar atrapada? ¿Cambió su pelvis o cambió la situación en la que su cuerpo estaba viviendo todo aquello? Pues no lo sabemos. Pero quizá la pregunta no sea qué parte de su dolor era física y qué parte era emocional. Quizá la verdadera pregunta sea: ¿por qué seguimos empeñados en separar ambas cosas? Esta historia no demuestra que la endometriosis no exista. Nos enseña algo mucho más prudente y al mucho tiempo mucho más esperanzador, que una imagen médica no contiene necesariamente el destino de una persona. Por eso, ante una enfermedad real, quizá no deberíamos preguntarnos únicamente qué tenemos que extirpar. También podríamos preguntarnos qué está viviendo esta persona, qué mantiene a su cuerpo en tensión, qué herida lleva demasiado tiempo soportando. Porque algunas veces mejorar exige una operación, otras veces medicación o fisioterapia, y en ocasiones exige algo que no aparece en ninguna resonancia: salir de una relación, recuperar nuestra voz, dejar de vivir sometidos y encontrar personas con las que sentirnos seguros y volver a imaginar un mañana ilusionante. Tal vez aquella mujer no necesitaba que le dijeran que no había nada en las imágenes. Tal vez necesitaba descubrir que aquellas imágenes no eran toda su historia y que su diagnóstico, por muy real que fuera,
no tenía que convertirse en una cadena perpetua.